Lo que voy a hacer en este video es darle continuidad y ahora lo que les voy a explicar es cómo realizar un cordón. Un cordón que va a ir, perdón, alrededor del cuello. Aquí está mi cuello. En el video anterior les mostré cómo realizar estos ojales y cómo hacer esta orillita en la parte abierta del cuello y después cómo seguirnos en todo el contorno o en todo alrededor de la capucha hasta llegar otra vez a esta parte abierta y cerrar. ¿Sí? Entonces, en este proceso de esta orillita que yo les puse, les dije cómo hacer estos ojales. Aquí no le he puesto los botones porque no los he comprado. Entonces, aquí me faltan los dos botoncitos que irían aquí. Para eso son los ojales. Entonces, en este video vamos a ver cómo se hace un cordón que va a ir desde aquí, dándole toda la vuelta alrededor, ¿sí? Y va a salir por acá de este lado, ¿sí? Entonces necesitamos un cordón. Eso es lo que lleva esta capita cerrada con capucha. Y el cordón lo tengo aquí. Miren, este cordón, muchas personas lo conocen con el nombre de cordón peruano. Es este, ¿sí? Y es totalmente reversible porque de igual forma como se ve de este lado, de esta parte, si yo le doy la vuelta, se ve de la misma forma del otro lado. Tiene la misma forma, ¿sí? Entonces es totalmente reversible. De un lado y del otro está igual, ¿sí? Este cordón más o menos, acuérdense que la capita yo la estoy haciendo para una persona adulta. Entonces yo necesito un cordón que mida aproximadamente 1,20 m o 1,50 m. Ahí depende de qué tan grande o largo lo quieran. Nada más les recuerdo que el cordón después, una vez terminado, en los extremos le vamos a poner unas borlas, unas borlitas, ¿no? Entonces, de cada extremo, aquí por ejemplo iría una borla y ya que termine el cordón del otro extremo va a quedar la otra borlita. Entonces, vamos a ver cómo se hace este cordón. Entonces, yo ya lo había iniciado. Y lo voy a destejer para que vean que esta es muy fácil. Es muy fácil, se ve algo complicado, pero no, para nada. Entonces vamos a ver desde el principio cómo se realiza. Aquí, miren, voy a hacer mi cordón con este mismo hilo con el que he estado trabajando la capa. Acuérdense que yo les dije desde un inicio que estoy trabajando con hilo brisa. El hilo brisa, pues por ejemplo, no es tan grueso, ¿sí? Entonces lo estoy metiendo, para hacer este cordón lo estoy metiendo doble, le estoy metiendo doble hebra, ¿sí? Entonces miren, así, tal y como siempre inicio todos mis proyectos, aquí voy a montar mis hebras sobre mi dedo índice y mi gancho lo voy a introducir por esta parte y le voy a dar la vuelta completa así, ¿sí? Y ya que estoy aquí, voy a jalar la hebra y voy a pasarla aquí por un primer punto. Este es un punto deslizable, ¿sí? Miren, ahí está, es deslizable. Pero como este punto es un punto de inicio, lo voy a apretar bien, ¿sí? Muy, muy bien, ¿sí? Bueno, aquí después yo voy a hacer dos cadenas. Aquí voy a hacer una y dos cadenas. Y las voy a hacer flojitas. No voy a, este cordón no se teje apretado, para que no cueste trabajo introducir el gancho entre los puntos. Ya que tengo mis dos cadenas, miren, voy a tomar mis dos cadenitas y le voy a dar la vuelta así. Y por la parte de atrás, aquí se ve, están estas hebras que están aquí, bueno, estos puntos aquí. Entonces yo voy a introducir mi gancho por acá, por la parte de atrás, ¿sí? En esta parte. Y tengo que agarrar las dobles porque acuérdense que estoy trabajando con hebra doble. Entonces miren, aquí voy a pasar mis hebras así, así de esta forma, y voy a tener dos hebras dobles montadas sobre el gancho. Y voy a pasar para hacer un punto bajo de esta manera así. ¿Sí? Ahí está. Y ahora, el siguiente paso es voltear así, así mi tejido, ¿sí? Y voy a tomar estas hebras que se ven aquí por la parte de atrás, ¿sí? Aquí voy a introducir mi gancho. De igual manera voy a procurar
tomar esas 2 hebras. Déjenme ver cuáles son. Ah, son estas. Voy a tomar estas dos hebras, y tienen que ser 2 porque yo estoy trabajando con hebra doble, ¿sí? Entonces aquí, aunque cueste un poquito de trabajo, el inicio es así, ¿eh? El inicio es así. Nos va a costar un poquitín, pero ustedes procuren no tejer tan apretado para que rápido pueda introducirse el gancho y puedan, miren, pasar así los puntos dobles, así. Ya tengo mis 2 hebras dobles montadas en el gancho y ahora voy a terminar con un punto bajo así. Le voy a dar la vuelta al tejido otra vez así y voy a tomar estas hebras que se ven aquí, introduzco mi gancho y por ahí voy a pasar estas hebras así, y otra vez tengo mis 2 hebras dobles en el gancho y voy a hacer un punto bajo. Le voy a dar la vuelta al tejido así, y aquí están las hebras, miren, aquí se ven. Ahí es a donde voy a introducir mi gancho, voy a pasar esas hebras por esos puntos, así, y otra vez tengo mis hebras montadas sobre el gancho, mis 2 hebras dobles. Y voy a terminar de hacer mi punto bajo, ahí está. Le voy a dar la vuelta al tejido otra vez, y aquí donde se ven estas hebras, aquí introduzco mi gancho y voy a pasar mis hebras por ahí, así, ¿sí? Y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido otra vez y voy a ingresar mi gancho por esas hebras aquí. Paso mis hebras por acá, así. Y ya que tengo mis 2 hebras dobles montadas en el gancho, voy a terminar de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido otra vez y vuelvo a tomar esas hebras. Aquí introduzco mi gancho, ¿sí? Y voy a pasar esas hebras por acá y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido otra vez y miren, aquí en estas hebras de atrás, estas introduzco mi gancho, paso mis hebras por ahí y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordoncito y aquí introduzco mi gancho y paso mis hebras. A ver, otra vez aquí introduzco mi gancho, paso mis hebras por acá y termino de hacer mi punto bajo, ¿sí? Introduzco otra vez, le doy la vuelta al cordón e introduzco mi gancho por esas hebras, paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido y introduzco mi gancho por esas hebras, paso mis hebras por ahí y termino de hacer mi punto bajo. Otra vez le doy la vuelta al cordón, tomo esas hebras de atrás, ¿sí? Paso mis hebras por acá y termino de hacer mi punto bajo. Otra vez le doy la vuelta al tejido, tomo estas hebras que se ven aquí, ¿sí? Paso mis hebras así y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta otra vez al cordón, introduzco mi gancho por acá, paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido, introduzco mi gancho por acá, introduzco, así paso mis hebras y termino de hacer el punto bajo. Le doy la vuelta al tejido, ¿sí? Introduzco mis hebras, mi gancho por esas hebras, paso mis hilos así y tengo mis 2 hebras montadas en el gancho, otra vez mis 2 hebras dobles y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta otra vez al cordón y nuevamente aquí introduzco el gancho en esas hebras, paso mi hilo y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta otra vez y introduzco mi gancho por esas hebras, así, paso mis hebras por acá, así, y termino de hacer mi punto bajo, ¿sí? Le doy la vuelta al cordoncito, introduzco mi gancho por esas hebras, paso mis hilos y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, tomo esas hebras, las paso por aquí y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido, introduzco mi gancho por esas hebras,
paso mis hilos por acá y termino de hacer mi punto bajo, ¿sí? Cada vez que yo termine de hacer mi punto bajo, le doy la vuelta al cordón y miren, aquí se ven estas hebras, estas que están aquí. Aquí es a donde yo voy a introducir mi gancho y voy a pasar mis hilos por ahí, ahí está, y voy a terminar mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y otra vez ingreso mi gancho por esas hebras, ¿sí? Paso mis hebras por acá y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido y otra vez aquí en estas paso mis hilos por acá y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al tejido y otra vez aquí voy a introducir mi gancho y voy a pasar mis hilos, a ver, así por acá y termino de hacer mi punto bajo. Le vuelvo a dar la vuelta al tejido y introduzco mi gancho por esas hebras que están ahí y paso mis hilos y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y otra vez yo introduzco mi gancho por esos puntos o esos hilos que se ven, mirenme, aquí, ¿sí? Es que como son doble la hebra, tengo que agarrar los 4. Ahí está. Paso mis hilos por acá, así, y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta otra vez al cordón y vuelvo a introducir mi gancho. Ahí está. Paso mis hilos y termino mi punto bajo. Y miren, así es como va quedando el cordoncito, ¿sí? Cada vez que yo termino de hacer el punto bajo, le voy a dar la vuelta al cordón. Y miren, aquí están estas hebras, son estas, ¿sí? Está muy fácil. Aquí meto el gancho, paso mis hilos por acá y termino de hacer mi punto bajo. Y otra vez le doy la vuelta al cordón, introduzco mi gancho por esos puntos que se ven al darle vuelta al cordón. Aquí está, ¿sí? Y paso mis hilos por ahí y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y otra vez aquí introduzco mi gancho, paso mis hilos y termino de hacer mi punto bajo. Y así me voy hasta tener el largo que yo necesito de este cordón, que ya les dije que más o menos es de 1,20 m o de 1,50 m. Y les tiene que quedar de esta forma. Y les repito, este cordón es reversible. Así como queda por este lado, si yo le doy la vuelta, de igual forma queda del otro lado, ¿sí? Entonces yo me voy a continuar haciendo este cordón para, aquí le doy la vuelta, para tener, hasta que tenga yo yo lo voy a hacer de 1,5 m. Y en el siguiente video vamos a ver cómo hacer las borlitas y cómo se las vamos a poner al cordón, ¿sí? Ya terminé mi punto bajo, le doy la vuelta al tejido y por estas hebras que están aquí. Entonces, el largo del cordón, bueno, esto ya es dependiendo de ustedes cómo lo quieran, ¿no? Yo más o menos le estoy dando la medida que aproximadamente puede tener. Puede ser 1,20 m o puede ser de 1,50 m, ¿sí? Acuérdense que este cordón va a rodear todo el cuello, todo el cuello, y tiene que quedar un poquito largo porque pues al llegar al frente hay que hacer el nudo, ¿sí? Miren, así termino mi punto bajo, le doy la vuelta al cordón y otra vez aquí están los puntos, estos son los que yo aquí introduzco mi gancho, paso mis hilos aquí, ¿sí? Y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, introduzco mi gancho por esos puntos, ahí está, y termino mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, introduzco mi gancho por esos puntos,
¿sí? Paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y aquí paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y otra vez aquí introduzco mi gancho, paso mis hebras por ahí y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y aquí en estos, aquí luego dándole vuelta al cordón, inmediatamente se ven ahí los puntos, ¿sí? Y termino mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y miren, aquí se ven, son estos. Introduzco mi gancho por ellos, paso mis hebras, ¿sí? Y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y introduzco mi gancho, paso mis hebras y termino mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, paso mi gancho por esos puntos, paso mis hebras y termino mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón y otra vez introduzco mi gancho por esos puntos, paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, introduzco mi gancho por esos puntos, paso mis hebras y termino de hacer mi punto bajo. Le doy la vuelta al cordón, introduzco mi gancho por esos puntos y paso mis hebras y termino mi punto bajo. Miren, así es, ya ven, así se siguen hasta tener el 1,5 m o 1,20 m, ¿sí? Miren, es reversible. Este cordoncito lo conocen como nudo peruano. Es reversible. Queda muy bonito. Queda muy bonito y este es el que necesitamos para ponerlo alrededor del cuello de la capita con capucha, ¿sí? Entonces vamos a ver ya en el siguiente video, ya se los voy a mostrar terminado. Esto se repite cada vez que se termina de hacer el punto bajo, se le da vuelta al tejido y ahí se ven luego aquí se ven las hebras, los puntos, ¿sí? Aquí se introduce el gancho, se jalan estas hebras y se repite el proceso, ¿sí? Entonces esto es lo que hasta aquí vamos. Continuamos en el siguiente video.